decía yo ascomicota y basidiomicota, pero como ha variado tanto la clasificación, hay algunos que pertenecían, estaban incluidos dentro de ese filo, dentro de esos filos que se sacaron, ¿cierto? Se excluyeron. Entonces actualmente hay otro que también pertenece a la urticaria, que es entorrizomicota. Y a lo largo de la revisión vamos a ver que hay otros que también se clasificaron. Decíamos que el filo basidiomicota era diverso, que tiene la característica es que tiene basidioscopio. Por ejemplo, vemos un tipo de hongo que pertenece a ese filo, que se caracteriza por el desarrollo de estos basidiocarpos que vemos allí. Pero no todos hacen lo mismo. Entonces vemos aquí los basidiocarpos. Decíamos adicionalmente que en la mayoría de casos, no en todos, antes lo definíamos así, pero no en todos se da la presencia de ese septodoliporo. El septodoliporo es un septo más especializado que se caracteriza por presentar estas estructuras que se conocen como parentosomas. Entonces recuerden lo de los paréntesis, ¿cierto? Entonces son parentosomas. Y entramos hablando de los subfilos. Entonces dentro del subfilo hablamos de fucciniomicotina. Entonces fucciniomicotina tiene la característica de que tiene a los fuciniales, al orden fucinial, y miren que aquí entra a hacer la diferenciación con la generalización que estábamos haciendo. Ellos tienen, más que todo, son septocínticos, ¿cierto? En ese grupo están tanto levaduras como hongos filamentosos. Entonces, ¿qué diferencia entre las levaduras y los hongos filamentosos? La presencia de hifas, y que en el caso de las levaduras normalmente son unicelulares. ¿Listo? Este subfilo particularmente se reconoce porque está asociado con las plantas, y que algunos de los géneros en los que se encuentran en este subfilo pueden producir patología en esas plantas, pero también pueden asociarse como micorrizas o como micoparásitos. Y dentro de los más representativos estábamos Fucsinia en el caso de los hongos filamentosos y Rhodotorula y Esporobolomices en el caso de las levaduras. ¿Qué decíamos de Fucsinia? Que era un hongo que era bastante, su ciclo de vida era bastante complejo, ¿cierto? Porque presentaba diferentes estructuras a través de ese ciclo de vida, y una particularidad era que necesitaba ¿qué? Para ese ciclo de vida necesitaba un hospedante o un hospedero secundario, ¿cierto? Que se conoce como hércules. Para hacer todo el ciclo de vida necesitaba hacer unas estructuras particulares en ese hongo. Entonces aquí en esa planta. Entonces aquí veíamos cuáles eran las estructuras que invadían a esa planta, que también se conoce como agracebo, y cuáles eran las estructuras que invadían a las plantas de trigo. Entonces aquí en este caso, miren que está Fucsinia graminis, que aquí también está la forma especial, ¿no? Entonces Fucsinia graminis puede tener varias formas especiales dependiendo de la planta. ¿Alguien me recuerda qué era la forma especial? Que afectaba un cultivo pues específico. Digamos que afecta a una planta, y que está relacionado con una planta en específico. Entonces, en este caso, Fucsinia graminis estaría esta forma especial está relacionada con Trigo. las plantas del trigo. Muy bien. ¿Vamos bien? Bueno, entonces recordar que cuando vean fitopatología se van a dar cuenta, los que son del lectivo y los que son del plan nuevo, cuando vean fitopatología se van a dar cuenta que normalmente debajo de las hojas, cuando hay enfermedad por parte de este patógeno, se observan esas estructuras, ¿cierto? Que son conocidas como aesios, ¿cierto? De esos aesios es que se van a formar esas aesiosporas que infectan ¿a qué planta? El trigo. A la planta del trigo. ¿Listo? Muy bien.
Señor. ¿A cuál planta afectan las esporas? A la planta de trigo. Ellas van a infectar a la planta de trigo. Y los agrasegos son infectados por las baciliosporas. ¿Listo? En este caso hay que tener en cuenta que aunque es un hongo que decíamos que Basidiomycota tiene reproducción sexual, también tiene reproducción asexual. Entonces, las esporas para este ciclo de vida asexuales son las uredinosporas, ¿cierto? Que son las estructuras que se forman ya cuando están en la planta de trigo. ¿Y cuáles son las estructuras sexuales? Las basidiosporas y en este caso las aesiosporas también. Esporobolomyces es el ejemplo que les coloco ahí de una levadura que está dentro de ese grupo, que Esporobolomyces y Rhodotorula tienden a ser en cuanto a la colonia similares. Si ustedes ven, tienen un color como salmón, ¿sí? Entonces normalmente la que nosotros siempre vemos es Rhodotorula, pero quería hacerles el hincapié que a veces nosotros decimos, vemos la levadura naranja y decimos Rhodotorula, ¿cierto? Pero puede ser Esporobolomyces. ¿Y qué es la importancia? Que Esporobolomyces sea asociado con enfermedad en el humano. Y también les decía este ejemplo. Ellos también hacen ciclo sexual, ¿cierto? Y forman basidios con basidiosporas. Pero aquí la basidiospora es una sola. ¿Listo? Normalmente, ¿cuántas basidiosporas tiene un basidio? 4. Entramos a hablar de otra. Este sería un subfilum, ¿cierto? Que sería Ustilaginomicotin. Entonces, la semana pasada también alguien nos hablaba de quién era el representante número 1 de este grupo. Era Ustilago. Entonces, este también tiene la particularidad de que en este sí hay ciclos de vidas dimórficos. ¿Qué significa que sea un ciclo de vida dimórfico? Que puede ser levadura o filamentosa. Entonces recordamos que el dimorfismo nos referíamos a que tenía la posibilidad de ser levaduriforme o ser filamentoso dependiendo de una condición ambiental. Entonces, en este caso, dentro de este grupo hay algunos que tienen esos ciclos de vida dimórficos. ¿Listo? Un ejemplo dentro de ellos es Malassezia, ¿cierto? Malassezia está dentro de ese grupo. Entonces, en este caso, pues también tienen, en el caso de los hongos filamentosos, pues van a tener septos o tabiques. Y miren que aquí también refieren que los poros son simples, o sea, no son poros, los septos son simples, no son septos doriporos. Entonces, en este caso, estos septos simples tienen un poro que puede tener un cierre o no, un tapón o no, ¿listo? Tienen altas proporciones de glucosa en su pared celular y a estos se les llaman hongos del carbón. También están asociados con enfermedad en las plantas. Entonces, el representativo en este caso es Ustilago, ¿cierto? Que Ustilago produce enfermedad en el maíz normalmente. Esos hongos del carbón se refieren así porque se ven en sus, cuando afectan a la planta, se ven agrupaciones que son masas negras que tienden a asimilar el color o la presencia de carbón. Y esas masas negras son muy purpulentas porque van a desprender las esporas que están allí, que son las teliosporas. Las teliosporas son las estructuras que nosotros veíamos también en Buccinia, que las teliosporas daban origen a las basidiosporas. Entonces, en este caso también vamos a ver la presencia de teliosporas. Esas teliosporas las vamos a ver en hongos filamentosos, ¿listo? Pero en este grupo también van a estar, o sea, van a haber diferentes clases. Dentro de esas clases están los exobasidiomycetes, los malassesiomycetes, los monielomycetes y los ustilaginomycetes. Dentro de los más destacados, yo siempre hablo de Malassezia, porque Malassezia es una levadura que está en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y que puede llegar a producir patología. Y pues obviamente está monielomycetes, que también se refiere a una levadura. Esa levadura también se ha visto asociada con enfermedades, y está Ustilaginomycetes, que está Ustilago.
Y aquí vemos a Malassezia, que es la más representativa. Esa la vamos a ver produciendo micosis superficiales. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, hasta ahí. Pucciniomicetes, pucciniomycotina tiene, si ustedes vieron, hongos filamentosos y levaduras. Pustilaginomicotina tiene hongos filamentosos y levaduras. Y ya sabemos más o menos las características que tienen estos hongos. Hacen los dos reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción sexual se ve característicamente por la formación de bacidios con basidiosporas. Y en los dos grupos vamos a ver en los hongos filamentosos la formación de teliosporas. ¿Listo? En el caso de los hongos levaduriformes, entonces normalmente son su reproducción es reproducción asexual, pero en algunas ocasiones, básicamente en el grupo de los pucciniomicetes, ahí sí vamos a ver reproducción sexual. Malassezia es muy raro ver la reproducción sexual, más que todo se ve reproducción asexual. ¿Claro para todos? Sí. Bueno, y aquí vemos a Ustilagomyris. Ustilagomyris es el representante de este grupo. Aquí vemos en la figura pues una planta, un fruto diríamos, de un maíz que Ustilago tiene la particularidad de que causa hipertrofia, entonces aumenta el tamaño de esa, diríamos, de ese granito de maíz y entonces se tiende a ver así de grande, porque él, diríamos, promueve la producción de hormonas que aumentan el desarrollo o el crecimiento de esas estructuras en la planta. Aquí vemos el ciclo de vida como es. Este Ustilago también es dimórfico, entonces normalmente cuando está en la planta se presenta como la forma filamentosa, pero en el ambiente, por ejemplo en cultivos, se ve la forma levaduriforme. ¿Claro? Y aquí vemos cómo se desarrolla. Normalmente es la espora diploide, desarrolla cuando hay condiciones ambientales favorables, pues va a empezar a hacer la formación de filamentos, que esos filamentos pueden, si están cerca de la planta, puede generar una estructura que se conoce como apresorio. Ese apresorio es el que facilita que se adhiera a la planta, ¿sí? Y después de que se adhiere a la planta, puede hacer un proceso de penetración que lo hace a través de una punta de penetración que genera el apresorio. Si ustedes ven, penetra y él puede hacer invasión a nivel intracelular. A nivel intercelular, diríamos que también se pueden desarrollar las hifas y dentro de las células se desarrollan tantas hifas que empiezan a aumentar de tamaño y se da la formación de esporas. Eso es lo que vemos acá y eso es lo que facilita que en un momento dado puedan esparcirse y puedan ocasionar más enfermedad alrededor de esa planta. ¿Claro? Entonces, ¿qué eran levaduriformes? En el ambiente, o sea, cuando no están con la planta se comportan como levaduriformes. Normalmente en el laboratorio uno lo puede cultivar y se comporta como levaduriforme. Bueno, entonces hasta ahí hemos visto dos subfilos. El tercero es agaricomicotina, que este tiene que ver con todos los hongos que nosotros nos imaginamos que pertenecen a este grupo. Entonces todos los hongos que vemos en el ambiente, que vemos el cuerpo fructífero, esos están clasificados dentro de este grupo. Entonces en agaricomicotina también hay levaduras y hay hongos filamentosos. En este grupo se incluye la mayoría de hongos que pertenecen a los Basidiomycota. ¿Sí? Todos, diríamos que si nosotros vemos Basidiomycota, la mayoría están clasificados aquí. A este grupo también pertenecen las rollas. Miren que aquí sí tiene septos doliporos. En el caso de la pared del tabique se hinchan cerca del poro septal. Puede tener un poro, una tapa de poros que va a derivar del retículo endoplasmático. Y en este grupo están tres clases que son agaricomicetes, tremelomicetes y dactinomicetes.
Entonces, cada una de esas clases tiene una particularidad determinada. Por ejemplo, en el caso de Agaricomicetes, a ellos pertenecen los que desarrollan esos cuerpos fructíferos que nosotros vemos a simple vista. Entonces, dentro de esos cuerpos fructíferos está, por ejemplo, la formación de ese basidiocarpo, que es lo que nosotros vemos. En el caso de los tremelomicetes, están allí clasificados los hongos que se conocen como hongos gelatinosos y las levaduras. Y en el caso de los dacrimicetes, ese es un grupo también muy pequeño que va a tener a hongos gelatinosos, pero que son amarillos. ¿Listo? ¿A qué grupo pertenece la mayoría de hongos que nosotros vemos en la naturaleza? A los agaricomicetes. Entonces quiero que busquen en sus celulares un ejemplo de un agaricomicete que no sea ni geastio ni calvático. Sus celulares, ustedes siempre traen celulares. Este es el manual. Parece como cuando uno está fritando crispetas. Sí, parece una crispeta. Parece una crispeta. Bueno, por este sitio. No sale lo que quería, pero la idea es esa. La idea es esa. Lo importante Bueno, era la entonces idea. aquí lo que les decía, los agaricomicetes normalmente nosotros lo asociamos con el desarrollo de este cuerpo fructífero, pero en este grupo hay muchísimos, o sea, hay una diversidad muy grande. ¿Qué es importante de este grupo? Que normalmente cuando se desarrolla el cuerpo fructífero, nosotros les decíamos, nos acostumbramos a ver el pilio y nos acostumbramos a ver que tiene estípite. Este cuerpo fructífero normalmente las esporas se ubican en este sitio que son conocidos como himenios. Este que estamos en el dibujito es un hongo que forma láminas, pero hay algunos que forman poros. ¿Sí? Aquí está el ejemplo de las láminas. Y ahí debajo, si nosotros aumentamos el tamaño de este sitio, vemos el himenio, ¿cierto? Y vemos cómo se están formando los basidios con la formación de basidios. Recuerden que él es dicariótico hasta que llega el basidio. Y ya cuando está el basidio formándose, sí hace el proceso de cariogamia. Luego de que hace la cariogamia, entonces forma las basidiosporas, que en este caso son 4. Miren el ciclo de vida, pues empieza, esas basidiosporas pueden germinar, ¿cierto? Son monocarióticas y pueden permanecer así. Cuando hay la posibilidad de agrupamiento, ¿cierto? Si son diferentes, se unen los dos tipos de hifas que tienen los núcleos distintos y van a permanecer dicarióticos durante todo el tiempo. ¿Qué otra estructura es característica de este grupo? La presencia de esta que se llama fíbula o también se llama estructura clama. Ya más adelante creo que también la tengo. Aquí vemos una imagen de un corte que hicimos en el laboratorio en donde tuvimos la posibilidad de ver el basidio, ¿cierto? Como lo vemos aquí, con las basidiosporas. Normalmente las basidiosporas se unen a ese basidio por esta estructura que se conoce con el nombre de esterigma. Esterigma es el sitio donde se une la basidiospora al basidio, pero esterigma pueden haber en otros hongos. En este caso es el que representa la unión de la basidiospora con el basidio. Esto es un montaje con rojo congo, que es uno de los reactivos que utilizan cuando están haciendo identificación de este grupo de hongos, de los macromicetos.
Aquí lo hicimos y pudimos, esta estudiante fue una estudiante del semillero, ella cortaba y estaba desesperada porque no lograba ver ese vacío así como estaba ahí. Pero el día que lo logró fue la mujer más dichosa porque veía los vacíos con las vacías puras. Además que cuando uno hace los cortes normalmente no ve las vacías puras, sino solamente ve el vacío. Y ahí ella logró tener las vacías. Bueno, aquí esta es la que les decía que se llama fíbula. Tengo una imagen más bonita, creo que la vamos a ver en estructura y infraestructura. Esa fíbula, ¿qué es? Es un mecanismo que utiliza el hongo para garantizar que permanezca dicariótico durante todo el tiempo hasta el momento en que va a hacer el proceso de cariogamia. ¿Sí? Entonces aquí lo observamos, diríamos que es un ejemplo. Él forma esa estructura, que también se conoce como estructura en clan, para garantizar que cuando hay la división de los núcleos, ¿cierto? Uno de los núcleos permanezca aislado del otro. Y así garantiza que permanezca dicariótico. ¿Permanecer dicariótico hasta qué? Hasta cuando hacen proceso de cariogamia en el basidio. Ahí también la pueden encontrar con este nombre, ¿no? Fíbula o clam. La estructura en clam, es lo mismo. Bueno, aquí vemos diferentes ejemplos de hongos que pertenecen a los agaricomycotina. Observamos que en este caso que no tienen. Estos son llamados también hongos en repisa. Y no tienen normalmente esteril, ¿cierto? Están unidos directamente en este caso al árbol. Normalmente los que son así se conocen como pilios sésiles, porque no tienen ese esteril. Corríjanme. Estípite. No tienen estípite. Entonces permanecen unidos directamente al árbol en este caso, y a esto se le conoce como pilios sésiles, porque no tiene estípite. ¿Cómo se Pero me llama? doy cuenta que sí, estípite. Profe, ¿cómo se llamaba el hongo? Es el que no tiene estípite. Ahí se le llama pilio sésil. No, pero o sea, como tal, la clase del hongo es de la misma ciencia. Agaricomycotina. Bueno, entonces decíamos, aquí tenemos un cuerpo fructífero que tiene pilio y tiene estípite. ¿Listo? En este caso, este pilio no tiene estípite. Entonces a este pilio se le conoce como pilio sésil. ¿Listo? Y se le conocen como hongos en repisa. Es el nombre. Aquí vemos diferentes hongos que pertenecen a los Basidioleucota. Entonces aquí vemos a Agaricus campestris. Aquí vemos el hongo en gelatina que les decía. Eso. No les estoy mostrando. Sí, ya. Y ahora sí. Bueno, entonces les decía, aquí vemos a Agaricus campestris, ¿a quién pertenecería? Campestris a Agaricomycotina. Está apagando. Sí, se está apagando. Apenas pasa la diapositiva se pone como en negro. Este es la Roma.
latina, que se conoce con el nombre de Tremela fusiformis. ¿A qué clase pertenecería? Tremelomycetes, fácil, ¿sí? Está Malassezia globosa. Entonces, Malassezia globosa, ¿a qué pertenece? A las 6. ¿A qué grupo es que pertenece? Ustila. A los, al subfilum Ay, esto es un trabalenguas. ¿Listo? Entonces esa es Malassezia. Y el último que vemos, el otro es Fucsinia. Estas son lo que llamamos los uredios. De ahí salen urediosporas. ¿Listo? Estos son los uredios con urediosporas. Esta es una especie diferente que es Fucsinia sessilis. ¿Listo? Y finalmente vemos a Hostilagomaides. Hostilagomaides, ¿a qué grupo pertenece? Hostilagomaides. Y ahí vemos pues, que está en el maíz. ¿Cuáles son los órdenes? ¿Se acuerdan? Decíamos subfilum, clase, orden. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son los órdenes que son representativos en este filo? Entonces están los agaricales. ¿Agaricales a qué clase pertenecerían? Agaricomicotina. Entonces, dentro de los agaricales, estos se caracterizan porque son hongos que desarrollan láminas. ¿Se acuerdan las láminas? O láminas. Dentro de ellos pues está el agaricus, que es el hongo que nosotros comemos, que es el champiñón. Y está, por ejemplo, amanita, que amanita tiene diferentes especies. Una que nosotros siempre conocemos es la muscarina, ¿cierto? Que es la que es rojita, la que tóxica. Tiene estructuras blancas. Ese es amanita muscarina, pero hay diferentes amanitas. Hay una que es amanita phalloides, que es muy tóxica, y por eso se conoce como sombrero de la muerte. Listo. Están los boletales. Entonces, los boletales también pertenecen a los agaricomicetes. Y estos boletales tienen la particularidad de que son hongos porosos, es decir, que no tienen esas lámelas en el himenio, sino tienen poros. Y los poros pueden ser de diferente forma. Los normales son poros pequeñitos. Dentro de esos poros está boletus y está suilus. Entonces quiero que por favor busquen a boletus y que busquen a suilus. Por favor. Orales y los rusulales, todos pertenecen a los agaricomicetes. ¿Listo? Rúsula también tiene láminas, al igual que los agaricales. Los rusulales tienen láminas. Y está Lactarius, que le llaman núcleos de leche porque él excreta, o sea, exuda un líquido lechoso, entonces lo llaman así. Está el orden Fucsianiales, que ¿a qué pertenece? Fucsionicotina. Siempre me confundo. Está la roya del trigo. Están los ustilaginales, Ustilaginomicotina. que es los hongos del carbón, y están los tremelales, que son los hongos de la ¿Y los tremelales a qué subfilo pertenecen? A los agaricomicetes. O sea que miren que los dos órdenes que vemos acá, estos son los diferentes. El resto sí pertenece a agaricomicetes. Les decía que en la nueva clasificación hay más hongos dicarióticos, hay más subfilos dicarióticos porque muchos salieron de Basidiomycota o de Ascomycota. Entonces aquí vemos el subfilum Waleomycotina. Este subfilum Waleomycotina pertenece también a los Basidiomycota. Este es, si ustedes ven, es un hongo micromicete. Perfecto, entonces son 4 subfilos y 3. Este sería otro subfilo.
que no, este se reconoció recientemente. Este se distingue por el tamaño de los conidios, como lo vemos acá, y tiene la característica de que es serotolerante. ¿Qué significa que sea serotolerante? Que sea tolerante a condiciones secas, bajas de humedad, halotolerancia De sal. a concentraciones de sal altas y caotolerancias Calor. a concentraciones de calcio muy altas. Ah, Este también soporta Calor. regímenes de temperatura bastante altos. Tiene perfiles de enzimáticos extracelulares que son muy útiles a nivel industrial y adicionalmente produce metabolitos secundarios que también se están estudiando como posiblemente para uso. Sin embargo, hay un hongo que es Wallemia seri, que se ha asociado con la enfermedad pulmonar del granjero. Y eso está relacionado con que produce demasiadas esporas, ¿cierto? Y el granjero normalmente inhala esas esporas y puede bien hacer un proceso alérgico o hacer un tipo de mucosis pulmonar. Ahora sí, este es el filum que les decía que se excluyó de los Basidiomycota, se conoce como el filum Endorhizomycota. Este era un grupo que pues, ha sido clasificado como Basidiomycete y produce enteriosporas. Se caracteriza porque forman estas estructuras que se conocen con el nombre de agallas, es decir, que produce patología en las plantas y están ubicadas pues, en las raíces de esas plantas y produce enteriosporas. Periosporas. Este pues también es dicariótico. Listo, y ya pasamos al filum Ascomycota. Entonces diríamos que este sí es muy diverso, se conocen más especies, se conocen un total más o menos de 64.000 especies. Es muy diverso, es el más diverso de todos los filos y pues se caracteriza principalmente porque sus estructuras de reproducción sexual se conocen con el nombre de astas. Es decir, que las esporas sexuales se desarrollan dentro de un saco, que en este caso esas esporas se conocen como ascosporas. Entonces, estas pueden estar, se pueden desarrollar solitas, ¿cierto? O pueden desarrollarse dentro de un cuerpo fructífero. Aquí vemos dos tipos de cuerpos fructíferos. Está este que se conoce con el nombre de apotecio, que es un cuerpo fructífero que se le dice que es en forma de copa, donde vemos que diríamos los ascos están expuestos, ¿sí? Y en este caso vemos otro cuerpo fructífero que es totalmente cerrado, que se conoce como clistotecio. En el interior de ellos, pues vamos a ver, en el caso del apotecio vemos estos ascos que parecen como en forma de bate, también se conoce con el nombre de clava, que desarrollan las cosporas en el interior. Aquí vemos el ejemplo que están todas agrupadas y en este caso vemos que los ascos son circulares. ¿Cuántas estosporas normalmente desarrollan? 8, ¿sí? Pero hay algunos que pueden desarrollar 4. Lo normal, 8, pero hay algunos que tienen 4. Basidiomycota decíamos que lo normal era 4. y algunos desarrollaban 1. Esta imagen me gusta porque ahí les aclara varias cosas. Entonces, en primer lugar, si ustedes ven en la parte de arriba, ¿cómo es el septo? ¿Hay septos doliporos? No. Entonces, la mayoría de septos son septos simples, ¿sí? Estos septos simples tienen un poro, ¿cierto?, que permite el paso de
de citoplasma de un compartimento al otro, o paso de núcleos de un compartimento al otro. Este septo normalmente se cierra por una estructura que conocemos como cuerpo de Voronoi. Ustedes recuerdan que en la primera clase hablábamos de él. Y adicionalmente hay algunos que hacen septos que vemos que parecen como de rejillas, los que vemos en la parte de allá. La mayoría hacen este tipo de septos, pero hay algunos que pueden hacer este tipo de septos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Pues se ven hifas, hongos filamentosos, pero también hay hongos levaduriformes. Los tipos de colonia pues son diferentes, morfológicamente son totalmente distintos. Podemos ver colonias que son muy grandes, otras que son pequeñas y otras que son medianas. Algunos pueden desarrollar cuerpos fructíferos, como les comentaba. Estos cuerpos fructíferos en la mayoría son de reproducción sexual y la mayoría se ha reconocido más por la reproducción asexual y desarrolla estructuras particulares dependiendo del hongo. También pueden estar las levaduras, que las levaduras también pueden tener estructuras de reproducción sexual o estructuras de reproducción asexual. ¿Qué es lo típico en ellos? ¿Qué es lo que los caracteriza? Las ascas con las ascas. ¿Listo? Aquí vemos el ejemplo de un cuerpo fructífero, que vendría a ser este que vemos aquí atrás, que es el peritecio. Este cuerpo fructífero se desarrolla, tiene la particularidad de que no es totalmente cerrado como veíamos en el Pleistotecio, sino que tiene un sitio de salida. En este caso, como lo rompí, entonces ya no se ve bien el sitio de salida. Pero ahí alcanzamos a ver, no sé si lo ven, ¿lo están viendo? Este es el peritecio. ¿Se ve mi señalador? Sí. Este que está aquí es el peritecio. Y aquí lo que salen, estas de acá, son las ascos, que en el interior van a tener ascosporas. Cuando las ascosporas ya están bien desarrolladas, en algunas ocasiones desarrollan un pigmento de melanina y se ven más oscuros. ¿Listo? Pero inicialmente son sin color, es decir, son llanos. Pueden ser así. Aquí vemos varios, aquí hay 5 cleistotecios, ¿cierto? No alcanzamos a ver los ascos, 5 peritecios, no alcanzamos a ver los ascos con las ascos. Este lo pongo porque dentro de los ascomicota hay tanto micromicetes como macromicetes. Entonces aquí vemos un tipo de macromicete que si ustedes ven esto tiene ¿qué forma? Este es un cuerpo fructífero. ¿Qué forma tiene? Como una copa. Entonces es una apotecia. ¿Listo? Y el apotecia. Entonces, ¿dónde estarían las ascas con las ascosporas? En esta parte. Ese es un ejemplo. Una pregunta, morfológicamente, ¿qué distingue las ascosporas? ¿Cómo así O morfológicamente? las ascosporas, perdón. O sea, porque tú dices que la característica de este filo es que se ven las ascosporas, entonces morfológicamente tú cómo las identificas. O sea, el filo se caracteriza porque si tiene estructuras de reproducción sexual, sus estructuras son ascos y ascosporas. Esas ascosporas no siempre están, ¿cierto? Algunas veces, si ustedes recuerdan, yo les decía, en el laboratorio lo que más vemos son estructuras de reproducción asexual, pero en la naturaleza pueden desarrollar esas estructuras de reproducción sexual. ¿Cómo se ve? Depende del hongo. Las esporas son diferentes dependiendo del hongo. Aquí vemos un tipo en el que tú ves que son ovaladas, ¿cierto? Y que son, cuando están supremamente desarrolladas, son pigmentadas, ¿cierto? Algunas pueden presentar un septo en la mitad, ¿sí? Eso depende de la especie de la que esté, del género y la especie del hongo que estemos hablando, ¿sí? Hay algunos que son más circulares, otras son más ovaladas, y de hecho eso ayuda también, o ayudaba a la clasificación. ¿Listo? Pero a lo que me refiero es que lo que caracteriza a este grupo es que su forma sexual es la formación de ascos con ascos. Aquí vemos el ciclo de vida. Entonces estos hongos tienen reproducción asexual y reproducción sexual. La reproducción asexual
Se caracteriza por la formación de esporas que se conocen con el nombre de conilios. En el caso de los Basidiomycota también formaban conilios, ¿sí? En el caso de la parte sexual se da por la unión de hifas que tienen núcleos distintos que van a especializarse, en este caso se especializan y unas adquieren una forma que sería la forma, el gameto femenino que se conoce como ascogonio y el otro, el gameto masculino que se conoce como anterior. Estos van a pasar los núcleos y solamente van a permanecer dicarióticos y en la hifa ascógena que se forma y solamente se une o se hace la cariogamia cuando se está desarrollando el asa. Pero diríamos que las hifas van a permanecer monocarióticas, ¿cierto? Hasta que se forman estas estructuras especializadas y estas estructuras se unen y desarrollan esa hifa ascógena. Solo cuando se desarrolla esa hifa ascógena es que son dicarióticos. ¿Listo? Mientras que en el caso de los Basidiomycota decíamos desde el principio cuando se unen son dicarióticos. ¿Listo, señor? ¿Me he escuchado, profe? Listo. En esa parte también tenemos fibras. Muchísimas gracias. Si estuviste, cuando vimos en la imagen inicial hablábamos que solamente tenían septos simples, ¿cierto? Los septos enriquecidos. Ellos no desarrollan esa estructura que conocemos como fíbula porque precisamente aquí estamos diciendo él va a permanecer monocariótico, ¿cierto? Hasta que se unen, hasta que se forman esas estructuras especializadas que se van a unir, ¿cierto? Y van a formar esas hifas ascógenas, ¿sí? Esas hifas ascógenas son las que son las dicarióticas. Entonces no necesita permanecer todo el tiempo o formarse una estructura que garantice que esté dicariótico todo el tiempo, ¿sí? Entonces no necesita fibula, no tiene clan, no tiene fibula. ¿Listo? ¿Sí? Te quedas ahí, yo Es que quedo. hay una estructura que se asemeja mucho a la fíbula, yo no sé qué es, en la última parte que es como un cacho. Ah, sí, esto se llama, tiene un nombre, sí parece, se asemeja a la, pero no es una fíbula porque la fíbula está justo, está el septo, ¿cierto? Y justo comunica de un lado al otro. El septo está en la mitad, y mientras que aquí tú ves que está por debajo, ¿sí? Entonces no es una fíbula. Esto se conoce como el bastón del pastor, ¿cómo se llama eso? No recuerdo el nombre, pero eso lo desarrolla, es una forma de cuando van a hacer la formación de los ascos, pero no es un plan. Voy a buscar el nombre de la otra clase. Bueno, dentro de los ascomycota están los subfilus Tafrinomicotina, que si ustedes ven, pues estos Tafrinomicotina tienen diferentes géneros de hongos que pueden ser bien patógenos para plantas, como es el caso de Tafrina y Proteomyces. Tafrina causa enfermedad en los duraznos. No sé si ustedes han visto hojas que son enroscadas y que tienen como un color naranja, un color rojizo. Esa es Tafrina la que está causando la enfermedad. En este grupo también hay levaduras, que esas levaduras son monocariotas y saprófitas. Pueden haber hongos patógenos filamentosos que son dicarióticos. Profe, ellos son de Tafrinomicotina, de ascomycota. El filo es ascomycota y el subfilo es Tafrinomicotina. En este grupo hay hongos filamentosos y hongos levadurifolios. Hay una levadura que es Schizosaccharomyces, que es la levadura de fisión. La más conocida es la especie Pongo. Levadura de fisión porque es similar a su reproducción asexual es similar a la que vemos en bacterias, que las bacterias hacen fisión, ¿cierto?
En el caso de Schizosaccharomyces, ella también es una levadura que hace fisión y se conoce con el nombre de levadura de fisión. Hay otro que es un patógeno para los humanos que se conoce con el nombre de Pneumocystis. Antes este había sido clasificado como un protozoo, ¿cierto? Pero por características moleculares pues se llegó a la clasificación de que pertenecía a este grupo de hongos. Es un patógeno de humanos y tiene la particularidad de que en vez de colesterol, él tiene colesterol en la membrana. Se ha visto asociado a enfermedades en pacientes inmunosuprimidos y su importancia fue relevante en pacientes pediátricos. Este Pneumocystis tiene otra característica y es que no es cultivable. Hay hongos que también sirven para alimentación, que es el caso del Neolecta, que es la que vemos en la imagen. Es un macromeseto, ¿cierto? Tiene la característica de formar esta estructura que sería el cuerpo fructífero. Ese cuerpo fructífero tiene en su interior pues, las ascas con las ascosporas. Dentro de este tafrinonicotina se han reconocido 140 especies y otra particularidad es que no tienen cuerpos de guronio. Entonces, hasta ahí, recapitulemos. En el caso de Ascomycota, ¿qué características tiene? Son los más diversos. Vamos a ver por acá. Saúl, ¿qué características tiene Ascomycota? Pues Estaba fácil, presencia de ascos con ascosporas. ¿Los ascos qué son? Son estructuras de reproducción que sexual. Una característica adicional de Ascomycota. ¿Pusiste cuidado? Una característica de Ascomycota. una característica los poros, los septos. Pero existe una persona dentro de los Ascomycota hay hongos que son Con septo simple, ¿cierto? ¿Tienes un Entonces, dentro de los ascos se pueden formar 8 ascosporas o 4 ascosporas. Normalmente las 8 ascosporas son de hongos filamentosos y las 4 ascosporas normalmente son de la levadura. ¿Listo? Entonces, otra característica es que hay hongos filamentosos y hongos levadura. En el caso de los hongos filamentosos, ¿qué características particulares hay? Tienen septos. La Ascomycota tiene septos, la Ascomycota tiene septos. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Septo simple. Que en el caso de Ascomycota son septos simples, ¿cierto? Algunas veces hacen septos en rejilla, pero lo normal son septos simples. Y hay presencia de aquí otra estructura. Cuerpos de boronio. ¿Esos cuerpos de boronio son en todos? O acabamos de decir que no. ¿Sí? Entonces son hongos filamentosos secundarios. Y otra característica podemos decir, ¿cómo se llaman las estructuras de reproducción asexual? Conidios. ¿En Basidiolingota hay conidios? También hay conidios, muy bien, que son estructuras de reproducción asexual. ¿Qué tipo de cuerpos fructíferos hemos visto? Peripecia, potasio. La potencia es el que forma la forma de cuerpo. Peripecia, potasio, pleistotesio. Salen tres peripecia. En la potencia está la forma de cuerpo. ¿En dónde están estos? En los pleistotesio y en peripecia. Todos los hongos Ascomycota desarrollan cuerpos fructíferos. No. Eso es exclusivo de ciertos hongos y de hecho por eso dentro de la clasificación se establece cuáles tienen cierto tipo de cuerpos.
Los cuerpos fructíferos son sexuales, todos. Si ustedes recuerdan, yo les decía, en su mayoría son sexuales. Distotecio, perotecio, apotecio son sexuales, porque dan lugar a la formación de ascos y ascosporas. Pero hay otro cuerpo fructífero que no da lugar a la formación de ascos y ascosporas, que es el Pignidio. Es un cuerpo fructífero que es de reproducción asexual, no hace formación de ácidos ni ascosporas. Pignidio, P-I-C-N-I-D-I-O. ¿Listo? Entonces, ¿claros para todos? ¿Vamos bien? Sí. Pignidio. Pignidio, P-I-C, Picnic. P, no, de picnic. Pignidio. Pignidio. ¿Listo? Los cuerpos fructíferos, o sea, son necesarios De micromicetos. pero son más características de los macromicetos. Los macromicetos hacen cuerpos fructíferos. Pero dentro de los micromicetos hay quienes hacen cuerpos fructíferos. Acá hay una pregunta muy interesante. Entonces me dice, ¿los cuerpos fructíferos son exclusivos de los macromicetos? No, los micromicetos también hacen cuerpos fructíferos. Lo que pasa es que los macromicetos pues todos hacen cuerpos fructíferos, mientras que los micromicetos no. Hay algunos que sí y otros que no. ¿Listo? Y eso permite hacer la identificación de los hongos. ¿Cómo era que se llamaban los hongos cuando nosotros teníamos la identificación de reproducción sexual? ¿Eran los qué? Teleomorfos. Y están los que solamente identificamos la reproducción asexual, se llamaban Anamorfos. ¿Cierto? Que tenían dos nombres distintos. ¿Se acuerdan que en un momento yo dije, ah, sí, que yo dije, de pronto es este, pero tengo la posibilidad de haberme equivocado? Les había hecho trinocladeras. No. Les digo el nombre del hongo para que lo corrijan. Ya que me acordé del teleomorfo y el anamorfo. Yo dije, definitivamente sí era. Se los voy a poner acá. Igualitico, ¿no? Sí. Pero yo dije, de pronto me estoy equivocando. Es justo en ese momento se me pseudoalexqueria. Ese es el teleomorfo. Para que lo corrijan. No, profe, igualito. Para los que no están ubicados y que ya se perdieron, recuerden que la semana pasada yo les hablaba del anamorfo y el teleomorfo y les daba ejemplos. Les hablé también del sinamorfo. Y dentro del ejemplo, yo les escribí justo la parte del teleomorfo. Les puse lo que era rinocladina no es pseudoalexqueria. Entonces, pseudoalexqueria es la forma sexual del teleomorfo. A corregir ahí. Los rinocladinas no es pseudoalexqueria. Gracias. Menos mal que ya lo voy a borrar de siguiente. ¿Es del 9 de agosto? Listo. Entonces, algo más que nos falte ahí. A ver, dentro de los ascomicotas, macro y micromicetos, son dicarióticos, pero no permanecen como en el caso de los basilomicotas, sino solamente la hifascógena es la que es dicariótica. Y va a hacer el proceso de cariogamia cuando se forma el asco. ¿Listo? ¿Qué hace? Bueno, decíamos que existen patógenos para plantas, que hay levaduras, que está Schizosaccharomyces pombe, que hay neumocistis en el subfilo Taphrinomycotina. ¿Listo? Neumocistis, ¿qué característica tiene? Que no puede ser cultivable y que tiene efectos Que no es cultivable y que tiene colesterol en vez de ergosterol. Muy bien. Aquí vemos esquizomices. Entonces,
esquizomis es el más común y el que siempre han trabajado y el que yo siempre decía es el único que existe. No. Esquizomices fome, también hay otro tipo de esquizomices que es capónico, son los poros y si buscamos probablemente encontremos más especies. ¿Qué característica tiene? Que son las levaduras de fisión. Entonces, el Saccharomyces fome lo ven allá arriba, es el más delgadito y se ve cómo se separan en dos células por fisión. Y otra cosa que los ponía también es este. Si ustedes ven en el nombre, si ustedes ven en el nombre, este dice SZ. ¿Por qué lo colocan así? Para no confundirlo con Saccharomyces. Porque ese fome existe la posibilidad de hacer esa confusión. Bueno, el otro subfilo es Saccharomycotina. ¿A Saccharomycotina quién pertenece? Saccharomyces y Cándida. Bueno, entonces en este caso se reconocen 1000 especies Candidiasis. y en la mayoría son levaduras. ¿Cierto? Levaduras que son pues conocidas por nosotros, como es el caso de Cándida, de Saccharomyces. Hay otro que es Ashvia gossypi, que es la que vemos acá, que se utiliza mucho en investigación. Todas carecen pues de cuerpos de borón. Hay algunas que pueden hacer dimorfismo, como es el caso de Cándida. Cándida, algunas especies pueden hacer ese dimorfismo. Ella se comporta como levadura, pero puede ser filamentosa. Y en algunas ocasiones se conoce como pleomórfica, porque tiene diferentes morfologías dependiendo de la condición en la que se encuentra. Entonces, aunque se habla de dimorfismo, ahora están acuñando el término pleomorfismo porque puede desarrollar otro tipo de estructura, ¿sí? Pero para mí, ¿listo? Entonces aquí vemos a Saccharomyces cerevisiae y aquí vemos a ella. Estas no desarrollan hifas ascógenas porque normalmente son unicelulares, pero ellos sí hacen reproducción sexual y hacen la formación de ácidos conatólicos. Aquí vemos las células simples de Saccharomyces. ¿Cuál? La de desarrollar hifas ascógenas. Porque normalmente son unicelulares, son levaduras. Entonces existe reproducción asexual, pero es por la unión de dos células que tienen información genética distinta. ¿Sí? Sexual. Esa sería la reproducción sexual, ¿listo? Pero no hacen la formación de esas hifas ascógenas que veíamos en el ciclo de los hongos filamentosos. ¿Listo? Existe otro subfilo que es el más grande, es donde están la mayoría de especies. Entonces es Pecisomicotina. Todos los hongos que conocemos, la mayoría que conocemos están ahí metidos. ¿Listo? Hay 63.000 especies. ¿Cuántas especies eran que reconocidas de Ascomycota? 64.000. Y aquí están 63.000. Es el grupo más grande. En su mayoría son hongos filamentosos. Si ustedes vieron, las levaduras están en otros grupos y ellos son capaces de hacer dimorfismo, que salvó por la campana aquí a la compañera, que son dimórficos. Mira, aquí están. Sí, son dimórficos, aquí están. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Pueden formar esporocarpos. En este caso, pues que tienen también cuerpos fructíferos, a eso se refiere. Los ciclos de vida solo se conocen a partir de las estructuras asexuales normalmente, porque en el ambiente natural puede desarrollar esa reproducción sexual, pero en el laboratorio se reconoce más la fase asexual. Esa es otra. Una especie solo puede tener un estado sexual, pero puede tener muchos estados asexuales, que se llama pleomorfismo. Cuando hablábamos de dos estados asexuales y les dábamos dos nombres, les denominábamos sinanamorfos, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos dice
un hongo puede tener diferentes estructuras asexuales, ¿cierto? Y pues por eso también lo llaman pleomorfos. Y dentro de estos grupos se incluyen ectomicorrizas. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, aquí vemos en resumen, este dibujito me gusta porque aquí vemos la conjugación de las levaduras para la promoción de la reproducción sexual, en donde vemos la formación de ascos con ascosporas. Lo único malo de ese dibujo es que ahí dibujan 8 ascosporas y resulta que las levaduras normalmente dan 4 ascosporas. Es lo único malo, pero básicamente eso es lo que pasa. Aquí nos dibujan la presencia de estructuras de reproducción sexual que son diferenciadas. Es decir, que conozco cuál es el femenino y cuál es el masculino. El femenino es el ascogonio y el masculino es el enteridio. Aquí están las hifas ascógenas. Las hifas ascógenas, ¿qué importancia tienen? Porque es donde se da la carioga. No, que esas hifas son dicarióticas. ¿Listo? Dicarióticas que tienen 2 grupos. Y posteriormente, cuando se va a formar el asco, se hace la carioga. Existen varios tipos de ascos y estos tipos de ascos pues existen algunos que tienen esta tapita que se conoce como pérculo, otros que tienen esta fisura, otros que son totalmente cerrados y otros que tienen dobles capas. ¿Listo? Y eso hace que se permita hacer la clasificación. Aquí vemos el cuerpo fructífero conocido como peritecio, el cleistotecio y hay otro que se conoce como pseudotecio. Aquí vemos los diferentes tipos de ascos y solamente para decirles que existen esos tipos de ascos. Perdón. Perdón. Y aquí es que quería. Pero no me dejó. Ya había, pero ya no. Eran los tipos de cuerpos fructíferos, pero ya no existen. La había yo ya no. Ahí está. Entonces es que lo había yo. Entonces aquí vemos los tipos de cuerpos fructíferos. Yo siempre he conocido el apotecio, el peritecio y el cleistotecio, pero hay otro que se conoce como pseudotecio. ¿Por qué pseudotecio? Porque ¿verdad? supuestamente las ascas no se desarrollan así como en este caso que es una junto a otra, sino que hay lóbulos, se desarrollan dentro de lóbulos, por eso lo conocen como pseudotecio. Aquí vemos las ascas con las ascosporas. Miren que en este caso se ven, diríamos, una seguida del otro, ¿cierto? Las otras se veían todas agrupadas. Entonces eso también permite hacer clasificación dependiendo de cómo están las ascas con las ascosporas. Y aquí está otro tipo de ascas que son las redonditas. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Bueno, aquí vemos el que les decía pseudotecio, que supuestamente se conoce con el nombre de ascostrón. Bueno, entonces dependiendo de lo que tienen, han sido clasificados en diferentes clases. Entonces están los sordariomycetes, que son aquellos que tienen peritecios. ¿Cierto? Un ejemplo de este hongo es Neurospora crassa. Entonces busquemos a Neurospora crassa en su teléfono. Allá los compañeros que no estaban poniendo cuidado, Neurospora crassa, búsquenla en su teléfono. Sordario mycetes.
No te preocupes en el porcentaje. Mira, de los organiomicetes que hacen peritecios. Salgamos de la duda, neurospora sí es organiomicetes. Perdón. Ya me entró Más la bien, ya no salió. neurospora grasa. ¿Buscaste neurospora? Déjame ver. Ese es un hongo así como E. coli. No, ya no. Así como E. coli es, como diríamos, el organismo modelo. Para los hongos, la Saccharomyces cerevisiae y Schizosaccharomyces bombens son las levaduras modelo y Neurospora crasa es el hongo filamentoso modelo. Sí, aquí por ese tipo. Él forma peristecios. Por la condición Porque Pero les decía que es un organismo modelo, entonces le hacen creo que sí. diferentes experimentaciones y entre esos está la tinción fluorescente para ver cómo ¿Viste fluorescencia? modificaciones del. Eso dice un microscopio. Entonces sí, estamos confirmando, Jesús hace parte de Soldario. ¿Listo? Entonces aquí vemos un ejemplo de un peritesio. Este también es. ¿Ese sí lo ven? Y aquí están las ascas con las ascosporas. Entonces, a veces el asco, cuando se están desarrollando ya las ascosporas, cuando ya se desarrollan, el asco tiende a degradarse y tiende a desaparecer. Por eso es que cuando las vemos más maduras, como que no vemos casi el asco, sino que vemos restos. Están los dotidiolomicetes. El peristecio de ese no hace parte. Ascomicauta, Entonces, oye, preciso. la técnica. Y pues preciso. Mañana ¿cómo va a ser? Preciso-nicotina, ¿qué sería? ¿El qué? Filo, subfilo. Ok, yo dije algo, que me vaya en bus. ¿Qué son? Clases. Creo que Los ojalá órdenes tengas que ver son con ales. creo que son por el Si dijera totidiales sería el órgano. Entonces, todas estas pertenecen a Entonces, aquí vemos el ciclo de vida de dotidiomicete que pertenecen a Pesisomicosina. ¿Sí? Y aquí vemos algunas imágenes de quienes están relacionados con este grupo. Entonces aquí vemos que la mayoría hace la formación de ascostromas. ¿Sí? Estos son ascostromas. O también denominados pseudotesios. Y así es como los vemos morfológicamente a nivel natural. Entonces aquí vemos un pedazo de madera y vemos aquí el cuerpo fructífero como incrustado dentro de esa madera. Aquí vemos una hoja y en la hoja también vemos estas estructuras. Entonces todos los que son formadores de pseudotesios normalmente están asociados con este grupo. ¿Listo? Y vemos que pues tienen astros y ascosporas de diferentes formas, colores y detalles. ¿Listo? Están los eurotiomicetes, que ahí incluyen los más famosos, que son Aspergillus, Penicillium. ¿Y cómo se llamará la estructura sexual? O no, el teleomorfo de estos, ¿cómo es que se llama?
Nitra. Sexual. ¿De aspergillus y penicillium? No. Eurotio. Ese sí lo había dicho. Eurotio. Esta es una imagen de un cleistotecio que se rompió, entonces por eso se ve así. Cleistotecio roto. Cleistotecio. Miren, aquí está nuestro amigo penicillium. Ese es el que normalmente vemos en las frutas contaminadas. Ah, Recuerda el nombre de aspergillus y penicillium. Este es de aspergillus. Ya. Este es penicillium. Aquí está Neuromicetes. Neuromicetes. ¿Listo? Eurotiomicetes. A ver, desisomicotina tiene diferentes clases. Entonces está sordariomicetes, notidiomicetes, eurotiomicetes, diomicetes, desisomicetes y decanomicetes. Cada uno tiene una particularidad. En el caso de los sordariomicetes, la mayoría son los que forman peritesis. Y ahí les da un ejemplo que da Neurospora crasa. ¿Sí? ¿Qué les decía adicionalmente de Neurospora crasa? Que era un hongo era un hongo modelo en investigación, por eso es que ellos buscaban la imagen y veían fotografías con fluorescencia, ¿cierto? Porque lo utilizan para hacer caracterización. Están los dotidiomicetes que les decía que también desarrollaban cuerpos fructíferos, pero en ese caso son varios tipos de cuerpos fructíferos. En el artículo que yo les abrí, lo que más veíamos era pseudocris. Están los eurotiomicetes, que ahí están nuestros amigos los más conocidos, ¿cierto? Como es el caso de aspergillus, penicillium. Todo el mundo conoce aspergillus, todo el mundo conoce penicillium, ¿no? Sí, ¿no? Me rajé microbiología general. Sí, yo me rajé microbiología general. Son penicillium y aspergillus. Están los leotiomicetes, que estos están, dentro de ellos están agrupados patógenos de plantas, saprófitos y los hongos que desarrollan apotecios. ¿Listo? Están los pesisomicetes, que en ellos están tanto también hongos con apotecios, pero los más característicos son las molillas y las trucas. Y están los lecanoromicetes, que aquí están los hongos que hacen líquenes. ¿Listo? Ya, ahora sí. ¿Mejor? ¿Mejoró, empeoró o se quedó igual? ¿Mejoró, empeoró o se quedó igual? Allá los chicos que siempre se distraen. mejoró. La próxima vez se hacen aquí cerca de mí. ¿Cuál es el tiro? ¿Cuál es la clase? Sí, ahí en la guía que vamos a ver de estructuras, cuando veamos estructuras, en la guía dice la clasificación y cada una de las características. Pero hay que leer la guía. Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo de apotecio, ¿cierto? Y este apotecio se logró de un corte de este hongo que se ve así, macromicete. No lo estoy señalando, lo están viendo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es este? Ese se llama filipsia. Entonces me hacen el favor y buscan filipsia, ¿a qué grupo pertenece? Debe ser de pesisomicotina. Pues es
Ahí también está la morilla. Y están las trufas. ¿Alguien ha comido trufas? Sí. Pero de hecho, Las trufas también son muy costosas, ¿no? y fuerte. Y esos pertenecen a los peces y son senos. Y aquí están pues los líquenes que pertenecen a los Legatoromycetes. Líquen. Estudiar los líquenes es interesante. De hecho estamos en el congreso, se logró, uno de los profes consiguió el contacto de el liquenólogo más famoso. Ay, qué bello. Entonces van a venir y van a hacer un curso precongreso. Pero entonces ahí toca ir ahorrando. Profe, Morilla. Morilla. Morilla y pan. ¿Ah? Agarre. También. Tiene los dos que andan, ¿no? Y eso es profe, de agua ¿Ah? del sendero de los caminantes. Filipsia. Probablemente que sí es una filipsia. Sí, porque esa la tomé del sendero de los caminantes. Es que una vez que hicimos antes de la caminata de los amigos y No, es que yo también lo vi en ese camino. Esa foto es de ahí. ¿Listo? ¿Cómo nos fue? Bien. Aquí hay algunos ejemplos de ascomicota, de cómo se ven los diferentes tipos. Y miren quién está aquí. No se ve. No se ve. No se ve. O sea, sí se ve que se está señalando, pero la imagen es. La imagen está muy oscura. Es que como refleja toda la luz hacia acá, no se ve. Busquen Venga a ver si yo se los pongo en grande. Claviceps. Los hongos zombies. Cordis. Cordyceps. Of your cordyceps. Los cordyceps es que Un ¿a hongo qué división zombie. pertenece? Of your cordyceps. Cordyceps. Aquí hay otro. ¿Lo ven? Ese acá. Sí. ¿Lo ven? Cordyceps. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Eso en cuanto a los ascomicets. Son 48 horas después del lapso. Les decía que había otro grupo que antes se conocían como cigomicetos, pero esos cigomicetos desaparecieron como grupo y se dividieron en dos. Estos cigomicetos, una de las características que tienen es que, si ustedes vieron, hablábamos de que basidiomicota y ascomicota, su estructura de reproducción asexual son conidios, ¿sí? Y los conidios son estructuras de reproducción que se conocen como externas, ¿sí? O sea, que salen de una célula poligénica o salen de la hifa, pero de manera externa, no se forman dentro de sacos. ¿Sí? Las estructuras de reproducción asexual. En el caso de los cigomicetos tienen la particularidad de que sus estructuras de reproducción asexual se forman dentro de sacos. ¿Listo? Una cosa importante es que no son móviles. En ningún momento del ciclo de vida los hongos que pertenecen a estos grupos son móviles. Entonces los dividieron en dos. Sopagomicota. Está sopagomicota Y y mucoromicota. Los zoopagomicota, ellos incluyen hongos patógenos y comensales de los animales, son parásitos de otros hongos y de las abejas y raramente se han asociado con las plantas. Ahí hablan de un centrosoma funcional que tiene un sistema
demás. Aquí está la tabla que tú quieres, ¿cierto? Esta es una tabla que pueden encontrar en esta referencia, yo se los coloco también. Ustedes han visto lo que les he colocado en el Moodle. Sí, entonces les voy a colocar en el Moodle esto. Y hay una página en la que está el resumen de todo. Sí. Entonces también lo pueden revisar. Entonces, en este caso, aquí les ponen las características de los hongos que pertenecen a los cigomycetos. Entonces, miren la reproducción sexual. Se caracteriza por la presencia de ¿qué estructura? De cigosporos. ¿Sí? Dentro de los... esa es una de las... Hay otra que es la reproducción asexual. Entonces, miren que aquí les habla de esporangios, ¿cierto? Esporangios y merosporangios, esporangios y esporangiolos, esporangios. Pero hay algo muy interesante y es que antes se consideraba que las conidias eran exclusivas de los Basidiomycota y de los Ascomycota. Y en algunos de ellos sí han encontrado la formación de conidias. Pero eso es reciente, o sea, eso no lo considerábamos. Antes solamente se consideraba que estaban esporangios. Otra cosa muy importante que los diferencia de los otros dos grupos es que las hifas son aceptadas, son hifas cenocíticas. Entonces aquí ustedes ven que cenocítica, este es septos bifurcados, este es septos bifurcados o cenocíticos, y aquí miren que también incluyen algunos que son septos completos, cenocítico, cenocítico y cenocítico. Entonces diríamos que los grupos más diferentes de todos los demás son estos dos. Está el centro organizado microtubular, entonces hablan del centriolo y del cuerpo del Spilform. Están las estructuras de los ápices de las hifas, entonces hablan de la presencia de vesículas, de un centro de vesículas apicales o de una estructura que se conoce como spincencope. Está la formación de cuerpos fructíferos. Miren que aquí les dicen que no hay cuerpos fructíferos y que aquí pueden llegar a ver, pero eso es muy raro. O sea, cuerpos fructíferos en estos hongos casi no hemos visto. Y que el hospedante principal, acá les decía, Zoophagomycota, están hongos, amebas de animales, Quiclexomycota, animales y hongos, en Entomopteromycotina, animales, en Mucoromycotina, plantas, Mosquerolomycotina, plantas y Glomeromycotina, plantas. Perdón. Y si quieren, lo dejamos hasta aquí. Mucho micotina. Hasta ahí me van a decir lo que hemos revisado. Lo último, ya me dijeron características de los Ascomycota. Que los cigomycetos se dividieron en dos. Algo que nos falte de revisar de los Ascomycota, que no hayamos dicho antes. Los Ascomycota. Se separaron en esos dos grupos, porque antes se hablaban del Mucoromycota. Y dentro de Mucoromycota se metieron los que normalmente nosotros estudiamos patología humana. La mayoría se metieron en Mucoromycota. La Zoophagomycota están más relacionados con el ambiente natural. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Características que no hayamos dicho de los Ascomycota hasta No recuerdo. final.